La gracia de la perseverancia final es mantenernos habitualmente en amistad con Dios y permanecer así hasta la muerte. Es una gracia que tenemos que pedir y que hoy el apóstol San Pablo nos lo recuerda. Vamos a escuchar su epístola a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. De todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, por no haber establecido firmemente en vosotros, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo. De manera que nada os falta en ninguna gracia, ya que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. El Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Y he ahí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego, algunos de los escribas se dijeron interiormente: Este hombre blasfema. Mas, conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdonados te son tus pecados? ¿O bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Es preciso que no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a salvarnos y para que así fuera más amable y tuviéramos nosotros más confianza de acercarnos a Él. Es lo que pasa con todos aquellos enfermos que vemos en el Evangelio. Ellos lo ven como hombre. Sin embargo, después de curados, reconocen la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces a nosotros se nos olvida de Cristo, de Jesús, se nos olvida que es nuestro Dios. Cada vez, por ejemplo, que rezásemos el Santo Rosario, deberíamos recordar que ese niño que está en el pesebre, ese niño que es presentado, esa persona que está en la cruz, es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios vivo. Y eso debería, e inclusive a muchos les ayuda a tener más reverencia durante su oración. Algo así pasa con aquellas personas que se retraen de acercarse a la confesión porque ven en el sacerdote a un simple hombre con defectos, tal vez así lo vean ellos, y que por eso pongan de pretexto el no acercarse a la confesión. Dirán ellos: ¿qué puede hacer él si es un simple hombre en orden a perdonar los pecados? Y por eso no la frecuenten tanto. Otros tal vez no se acercarán a confesar porque se les ha olvidado cuál ha sido la principal misión de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido
a que adoremos sus cualidades, no ha sido su principal intención. Él ha venido a encarnarse simplemente por amor al hombre, sí, pero ha sido un amor efectivo, un amor traducido a las obras. Entendamos, escuchemos bien, la principal misión de nuestro Señor Jesucristo ha sido reconciliar al hombre pecador, al hombre caído, reconciliarle con Dios, abrirle las puertas del cielo. ¿No dijo nuestro Señor en otra ocasión que Él venía a buscar a los pecadores y no venía por los justos? Aquellas personas que tengan mucho sin acercarse a la confesión, que de manera personal nunca se lo vamos a reprochar, es decir, nunca diremos nombres. Sin embargo, entiendan eso, entendamos todos eso. Cuando no queramos perdonar a alguien, entendamos que la principal razón de ser o de estar aquí nuestro Señor Jesucristo fue esa: perdonar, reconciliar. Para aquellos que tienen el cuidado de confesarse y estarse acercando frecuentemente, solamente debemos pues atender a hacer bien este sacramento, a no cometer los errores que comúnmente se hacen al acercarse a confesar. Ya sabemos que para confesarnos tenemos que traer bien hecho un examen de conciencia, que debemos nosotros repasar los pecados que hayamos cometido. En eso podemos abusar de dos maneras. Una, por demasiados escrúpulos, por demasiada investigación. El examen que hagamos de nuestra conciencia no debe de causarnos ni desesperación, ni debe de causarnos demasiada congoja. Máxime, si somos personas que confesamos frecuentemente, una reflexión de 10 a 15 minutos será suficiente, o inclusive un poco menos, para saber qué culpas hemos cometido. Si ya tenemos la saludable práctica de examinar nuestra conciencia antes de dormirnos, también eso será ya un adelanto muy grande a la hora de confesarnos, porque sabremos perfectamente qué pecados hemos hecho. Es como aquel hombre, aquel religioso, que ya estaba para morir y estaba él muy tranquilo. Tuvo que acercarse un sacerdote a decirle: prepárese usted para morir. Y el religioso le dijo: padre, yo me confieso todos los días antes de celebrar la misa y me confieso como si fuera el último día de mi vida. Y en este momento lo único que tengo que hacer es lo que hago todos los días: arrepentirme de mis pecados, y yo sé cuáles son las faltas que tengo. Pues esa paz a la hora terrible de la muerte encontrará la persona que haga bien sus exámenes de conciencia y que tenga ese hábito de confesarse. Decimos hábito. Nunca vamos a decir gusto. Porque del gusto no depende que hagamos o no las cosas. Personas hay que les puede resultar difícil confesarse. Ahorita veremos algunos ejemplos, hasta vergonzoso. Sin embargo, que ahí están. Y que tienen la humildad de reconocer sus culpas. Si hay alguien que dice: padre, yo no me confieso porque no me gusta, mejor di, no te confiesas porque tienes falta de humildad. Porque no tienes el valor, la valentía de reconocer tus culpas. Y eso se llama humildad de corazón. El otro exceso que podemos cometer en el examen de conciencia es hacerlo sin reflexión, o es presentarnos a la confesión sin un previo examen.
máximo aquellas personas que tuvieran más de 2, 3 semanas sin confesarse, sí es preciso que hagan una reflexión. Aquí el peligro, ¿cuál es? Nos lo dice muy bien el catecismo, que no digamos todos los pecados. Y que aquí no podemos escudarnos de decir, es que no me acordé de mis pecados, es que se me olvidaron voluntariamente. Es que realmente fue así. Por tu culpa, por tu negligencia, se olvidaron faltas graves. Muchas veces sí, el confesor entenderá que esa persona no ha hecho bien un examen de conciencia. O si tiene 6 meses o un año sin confesarse, a veces es nuestra obligación como confesores preguntarles para que la integridad de la confesión sea buena. Espero que ninguno de nosotros, y ninguno de ustedes, haya esa molestia cuando preguntamos en la confesión, puesto que tenemos nosotros la obligación de que la confesión sea completa, sea íntegra. Pero si no es tu caso, si tú tienes la buena costumbre de confesarte 15 días cada semana, simplemente hagamos un buen examen de conciencia, pidamos la gracia a Dios de no estar omitiendo faltas. Faltas que nosotros pensemos que son leves y que en realidad son graves. Si hubiera alguna duda, deberíamos de preguntarlo. Sobre todo aquellas faltas, insistimos en las personas que confiesan seguido, pon atención especial en aquellas faltas que sean contra el prójimo, que sean de murmuración, porque muchas de las veces no son tan leves como nosotros llegamos a pensar. En fin, si hay algo que debemos de corregir de nuestras confesiones, es el propósito de enmienda, es el dolor que sentimos o que debemos de sentir por haber ofendido a Dios nuestro Señor. Esta persona paralítica que hoy vemos en el Evangelio, se levantó y no volvió a ofender a Dios. Casi todos los enfermos que nuestro Señor curaba no regresaron a su pecado. Sí, ciertamente, la santidad de nuestro Señor, sus obras, eran también un seguro, eran un aliciente para que esas personas no volvieran a pecar, pero también esas personas traían la disposición de dejar su pecado, de no volver a ofender a Dios. Padre, usted dice algo imposible. Es imposible dejar de pecar. Tengo que distinguirles eso. Dejar el pecado grave, dejar el pecado mortal, está en nuestras manos. Lo pueden dejar. Nadie en esa materia está obligado a pecar. Es más, hay un principio en la moral que dice, no existe la necesidad de pecar. Nadie está obligado a ofender a Dios gravemente. Si tú hablas de faltas veniales, si tú hablas de imperfecciones, de acuerdo, somos seres humanos expuestos a muchísima fragilidad. Pero los pecados graves se pueden dejar porque la gracia de Dios está supuesta. Es decir, Él se compromete a dar la gracia necesaria para no pecar si uno también realiza su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Esto tenemos que reflexionarlo bien. ¿Por qué siempre los mismos pecados graves? ¿Por qué semana con semana? Todavía más, porque hay personas que saliendo de confesar a las horas, a los días, ya están ofendiendo gravemente otra vez a Dios. No hay suficiente arrepentimiento. No hay un dolor universal de sus culpas. Y también seamos sinceros, no se quiere dejar el pecado. Una vez preguntado, el demonio, cuando poseía a una persona, ¿cuál era
la plática o sermón que más le desagradaba, decía él, el sermón que habla de las ocasiones de pecado, porque ese me quita muchas almas. Es precisamente eso lo que está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes, le está haciendo mucho daño a nuestras feligresías, las ocasiones de pecado. Pueden ser dos, ustedes la conocen, una ocasión remota, es decir, circunstancias, personas que nos llevan muy raramente al pecado. Las ocasiones próximas, que también tienen una división. Las ocasiones próximas normales y las ocasiones próximas en existencia. ¿Qué quiere decir esto? La ocasión próxima es una persona, cosa, circunstancia que siempre o casi siempre te lleva al pecado. Independientemente de que esa circunstancia sea mala en sí o no, siempre lleva al pecado, porque hay personas que se excusan con esto, que dicen, padre, no tiene nada de malo usar un celular, platicar con una persona, estar en un lugar que en sí no es malo. Pues sí, pero aquí no estamos hablando en general de las personas, estamos hablando de ti. Y para ti, por tu fragilidad, eso representa una cuestión de pecado. Y cada vez que vas ahí, cada vez que platicas con esa persona, cada vez que usas ese objeto, estás ofendiendo a Dios. No te vas a convertir en un ángel de la noche a la mañana que digas, voy a utilizar ese objeto y no voy a pecar. Quitémonos esos falsos pretextos de la mente. Todavía más. Si nosotros vemos la vida de los santos, ellos mismos huían de esas ocasiones con toda su virtud. San Juan Bermas, patrono de los estudios filosóficos en el seminario, a pesar de nunca haber ofendido a Dios en materia de pureza y de castidad, él trataba de evitar los lugares públicos por tanta afluencia de gente que había. San Luis Gonzaga, también de naturaleza casi angélica, no sintió ni siquiera tentación contra esta virtud, no se atrevía a ver el rostro de su misma madre, menos de otra mujer. Y ellos casi nacieron en la inocencia. Ahora, hablando de los que estén inclinados al pecado, ¿qué precauciones no deben de tomar? Muchísimas. Decimos, todavía hay más. Hay una ocasión próxima in esse o en existencia, tratando de traducirla al español, donde si la persona va a confesarse, que es bueno, el confesor no le puede dar la absolución. ¿Pero por qué? Porque precisamente esa persona se encuentra aquí y ahora en el pecado. Un ejemplo clásico es aquellas personas que no están casadas por la iglesia, que no han recibido el sacramento del matrimonio, viven juntas. Si ellas se acercasen a confesar, no podríamos darle la absolución. Malamente dicen ellas, es que yo no me puedo confesar porque estoy viviendo mal. Bueno, vamos a corregirte. Tú puedes confesarte y puedes recibir la absolución si dejas a esa persona. Tranquilamente te podemos absolver. Ciertamente no en el momento, no podemos nosotros fiarnos de una promesa porque, insistimos, actualmente la persona vive en pecado. Pero no son las únicas que están en un pecado aquí y ahora.
También hay muchas almas, cada quien se conocerá, que por no dejar a una persona, dígase un noviazgo mal habido, que por no dejar un objeto, dígase el abuso de las tecnologías, dígase el abuso del tiempo, que por no dejar alguna pasión desenfrenada, están en ocasión en existencia. Si esas personas no dan signos, aun con el esfuerzo del confesor, porque no es obligación disponerlos, si no dan signos de arrepentimiento, mejor sería despedirlos en ese momento nada más, en ese momento despedirlos sin la absolución, para que reflexionaran y dijeran, mi actitud me ha hecho indigno de la absolución, al menos aquí y ahora. Y si yo muero en ese estado, y si yo sigo con esas tecnologías, y si yo sigo cometiendo pecados con esas personas, me puedo condenar. Era una práctica bastante usada en la iglesia. ¿Por qué ahora no la usamos? Por el poco fervor que hay. Por el poco amor que existe con nuestro Señor. Pero es algo que ni la persona debería sentirse ofendida, ni debería entristecerle si lo hacemos, y que inclusive, ¿por qué no decirlo? Algunos, con toda humildad, lo han dicho. En otros tiempos, en otros años, han dicho, Padre, cierto, mejor condicióneme usted la absolución hasta que yo deje tal persona, tal cosa, y yo vuelva ya con más arrepentimiento, con una mejor disposición a recibir el perdón de Dios. Ojalá que nosotros aprovechemos bien este sacramento, que ha sido puesto por nuestro Señor para salvación. La mayoría de personas que se condena, también dice San Alfonso y San Juan Bosco, es por confesarse mal. Jamás cometamos ese error. Hagamos nuestras confesiones bien y tengamos la confianza de acercarnos. Cierta señora, hace muchos años, refiere San Alfonso, una vez se confesó con los padres jesuitas. Por especial revelación de Dios, el padre vio que cada vez que confesaba expulsaba una serpiente. Al querer decir un pecado, veía él que iba a arrojar de su boca una serpiente más grande que las demás, pero que de repente se volvió a meter y con ella se metieron todas las otras serpientes que había expulsado. Preocupado por eso, el sacerdote regresa a la casa de la señora para confesarla, pero ella ya había muerto. Se aparece después a una religiosa en forma de un animal inmundo, de un animal sucio, de un cerdo, de un puerco, y le declara, yo estoy condenada, porque no me atreví a decir un gran pecado un pecado habitual, refiere ella, esa señora, un pecado habitual que cometía en mi matrimonio. Y por callarlo, ahora estoy condenada. Otra persona también, en el hecho de muerte, estaba gritando desesperada, que ya estaba condenada y que había hecho malas confesiones durante toda su vida. Una hija se acercó a ella y le dijo, madre, consuélate, todavía te puedes salvar. La desdichada madre le dijo, también por tu culpa me condeno. Porque yo como madre de familia no te di buen ejemplo, te di malos ejemplos y escándalos y también tú tienes la culpa. Un sacerdote al enterarse de eso,
va con mucha caridad, la quiere confesar y ella le dice, no, padre, ya no me confiese, yo ya estoy condenada en vida. Yo oculté muchos pecados vergonzosos, no tuve el valor de decirlos y ahora justamente recibo la condenación en vida. Esa persona murió miserablemente. No diga a alguien, como yo no me confieso, no me pasará eso. Aquel que no se confiesa está en un estado peor. 1000 veces peor del que acabamos de declarar. Y si alguien ha tenido esa desfortuna, vaya y acuda al sacramento no de la justicia de Dios. No nos equivoquemos. Es el sacramento de la misericordia, del perdón y de la reconciliación bien entendida, no del aspecto modernista, de la reconciliación de Dios con el hombre, de Dios con sus criaturas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.